Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta viéndola. El laboratorio estaba sumido en un silencio artificial, roto solo por el zumbido constante de los generadores y el leve chasquido de válvulas automatizadas. El doctor Elías Navarro, único ocupante de la estación orbital AX-17, llevaba semanas sin contacto humano. Y eso le sentaba bien. Desde niño, Elías había sentido que el universo era más comprensible que las personas. Las células, al menos, obedecían reglas. Sus investigaciones sobre degeneraciones neurosintéticas estaban a punto de llevarlo a un avance menor, hasta que una muestra comenzó a comportarse de forma extraña. En la cápsula biológica 24B, un cultivo artificial mostró una reacción que no estaba en sus cálculos. Una secuencia en espiral comenzó a replicarse con una velocidad insólita. Parpadeó, releyó los datos y volvió a escanear. Lo imposible estaba ocurriendo. Una enzima autorregenerativa, capaz de reparar mutaciones internas sin destruir el tejido huésped. «Esto no es humano», murmuró Elías, acercando el rostro al monitor. Pero era humano. El ADN base provenía de su propio banco de datos. Solo que ahora había evolucionado. No tuvo tiempo de celebrarlo. Las alarmas exteriores comenzaron a rugir. Un objeto masivo salía del hiperespacio, justo a la distancia mínima permitida por protocolos intergalácticos. No era una nave comercial ni de investigación. Era imperial. Elías retrocedió. Nadie sabía que él estaba allí. Nadie debía saber. La estructura vibró al acoplarse el corredor de abordaje. No hubo petición de acceso, ni saludo de cortesía. La puerta del laboratorio se abrió de golpe, y un grupo de figuras armadas con armaduras oscuras cruzó el umbral. Al frente, una mujer de piel ceniza y ojos dorados se adelantó. Su rostro estaba marcado con líneas sagradas de un linaje real. No pidió permiso, no explicó nada. Señaló hacia atrás, y dos soldados entraron cargando un cuerpo envuelto en una capa translúcida. Era una mujer. Frágil, inerte y hermosa, en una forma imposible de describir. Su piel azul pálido parecía brillar desde dentro, y cada respiración era una batalla perdida. Elías supo de inmediato: estaba muriendo. «Tú eres el científico humano», dijo la comandante con voz de acero. «Salva a la princesa Naeria. O el tratado entre tu especie y la nuestra será papel quemado». Elías se agachó sin pensar. Su pulso se aceleró al revisar los signos vitales. La sangre de Naeria se comportaba como fuego en un vaso de cristal. Las células estaban colapsando por una condición genética degenerativa, casi idéntica a aquella que acababa de modificar. «Hay una posibilidad», dijo, más para sí mismo. «Pero no ha sido probada». «Pruébala ahora», dijo la comandante, arrojándole el microdosificador. Durante unos segundos, Elías dudó. Pero luego la vio. No solo su fragilidad. Había algo en la forma en que su mano buscaba el aire. Como si incluso inconsciente luchara por quedarse. Como si quisiera vivir. Colocó la fórmula en el inyector. Respiró hondo. Y la aplicó. El cuerpo de Naeria se estremeció. Una onda de energía recorrió su columna y sus párpados temblaron levemente. La comandante miró sin pestañear, conteniendo la esperanza como si fuera una ofensa. Y entonces, la princesa abrió los ojos. Un color violeta profundo se clavó en la mirada de Elías. Ella respiró hondo, por primera vez sin esfuerzo. Lo observó con una mezcla de sorpresa y vulnerabilidad que desarmó incluso al doctor más escéptico del sistema. «¿Eres humano?». Elías no pudo responder, porque en ese instante una alarma interna comenzó a sonar. El sensor real del cuello de Naeria había sido activado. Y eso significaba solo una cosa: alguien más sabía que ella había sido tratada. Que estaba viva. Y venían por ellos. Elías no estaba preparado para lo que sintió cuando los ojos de Naeria se fijaron en los suyos. Había visto miles de pacientes antes. Incluso algunos alienígenas. Pero ella no era como los demás. En esa mirada se escondía algo más profundo que dolor. Había preguntas. Había asombro. Y algo peligrosamente humano: confianza. «¿Dónde estoy?».
Preguntó con un susurro ronco. En una estación de investigación, fuera de los corredores principales, respondió Elías, aún arrodillado junto a ella. Estás a salvo. Por ahora. Naeria se incorporó lentamente, aún débil, sus extremidades temblaban como hojas atrapadas en una corriente. La comandante, aún de pie junto a ellos, alzó la mano, y los soldados retrocedieron un paso. ¿Funcionó?, preguntó. Elías asintió sin apartar la vista de la princesa. Su cuerpo está aceptando la enzima. Sus células están revirtiendo la degeneración. Está viva porque, hizo una pausa, sabiendo que aquello podía sellar su destino, porque la traté con una fórmula experimental basada en ADN humano. El silencio se volvió espeso, como si todos los sonidos se hubieran suspendido por un momento. La comandante lo observó en silencio, procesando lo que eso significaba. Una cura no autorizada. Una tecnología prohibida. Un contacto directo entre razas cuya mezcla estaba regulada por leyes ancestrales. Pero la princesa vivía. Y eso era lo único que importaba. Dijiste. ADN humano, repitió Naeria, con voz más firme. Elías asintió lentamente. Naeria lo miró como si intentara verlo más allá del cuerpo, entender qué tipo de ser era él. Eso está prohibido en el imperio, susurró ella. Y sin embargo, te salvó, contestó Elías, con suavidad. Durante unos segundos, sus miradas se entrelazaron como corrientes de agua que se reconocen en medio del caos. Ella estiró la mano, como si necesitara tocar algo real. Él dudó, pero no retrocedió. Sus dedos se encontraron. El sensor en el cuello de Naeria comenzó a brillar con un rojo profundo. La comandante maldijo en voz baja y tocó su comunicador. «Nos han localizado». «¿Quién?», preguntó Elías, incorporándose rápidamente. «La reina madre. Ha detectado que la princesa ha sido tratada con tecnología ajena al linaje sagrado. Vendrán por ella. No con diplomacia. Con fuego». Elías sintió como el pulso se le aceleraba. Sabía que el imperio tenía protocolos de aislamiento extremo. Cualquier modificación no autorizada de un miembro de la familia real era considerada un acto de sabotaje o peor, herejía genética. Naeria, en cambio, no mostró miedo. Solo tristeza. Como si ya hubiese anticipado aquel momento. No volveré a ese palacio. No volveré a sus laboratorios, a sus cámaras de sangre, dijo con amargura. Entonces debemos movernos, dijo la comandante, con decisión. Pero necesitamos acceso a una vía de escape. Elías no dudó. A pesar de no ser un soldado, había preparado salidas de emergencia por paranoia profesional. Y ahora, agradecía cada una. Síganme. Hay un módulo de evacuación en el nivel inferior. Puedo redirigir el sistema de navegación hacia una órbita muerta. Caminaron a toda prisa por los pasillos iluminados por luces rojas de emergencia. Naeria apoyaba su peso en Elías. Cada paso que daba era más firme que el anterior. Su cuerpo no solo sobrevivía, comenzaba a florecer. ¿Por qué me ayudaste?, le preguntó en voz baja, cuando doblaron una esquina solitaria. Elías tardó un segundo en responder. Porque nadie más lo haría. Y porque te vi, antes de que supiera quién eras. Ella lo miró de reojo, como si esa confesión le hubiese aflojado algo dentro del pecho. Un hilo invisible se había tejido entre los dos. No era lógica. No era ciencia. Era algo más peligroso. Llegaron al módulo justo cuando los sensores indicaban una nueva intrusión en el perímetro exterior. La estación tembló. Algo pesado había aterrizado. No era una nave de rescate. Era un equipo de ejecución. Elías introdujo las coordenadas manualmente mientras la comandante cerraba la compuerta. Un estallido sacudió el corredor detrás de ellos. La nave se desprendió de la estación justo cuando las llamas comenzaban a invadir la sección principal. En el silencio del espacio, Naeria se recostó contra el cristal de la cabina y miró las estrellas. He estado viva todo este tiempo, pero solo ahora siento que estoy despertando, susurró. Elías se sentó a su lado. No la tocó. No todavía. Pero su cercanía era suficiente para que ambos supieran, nada volvería a ser igual.
Y mientras el universo se extendía ante ellos, sabían que aquello apenas comenzaba. El motor gravitacional de la pequeña nave zumbaba como un corazón artificial recién encendido. Elías controlaba los comandos manualmente, mientras la comandante se mantenía de pie junto a la compuerta trasera, arma en mano, vigilando los sensores. Naeria observaba todo desde la cabina con una calma que no pertenecía a alguien recién escapado de una ejecución real. «Nos siguen», anunció la comandante, sin apartar la vista del radar. 2 interceptores, armamento activo. No buscan recuperarla. Buscan borrar la evidencia. Elías apretó los dientes. Aquella no era una nave de combate. Era una cápsula de evacuación modificada. Tenía escudos débiles, motores apenas funcionales y ni una sola torreta. Si no hacían algo rápido, terminarían flotando entre los escombros. «Hay una vía entre los anillos de Saturno», dijo él, sin pensarlo. «Un pasaje orbital donde el campo de asteroides podría cegar sus sensores». «¿Estás loco?», respondió la comandante, girándose. «Solo un piloto suicida entra allí. O uno que no tiene alternativa». Naeria los miró a ambos y luego habló con voz firme. «Confío en él». Elías la miró. Esa frase le hizo arder el pecho. Un calor extraño, poderoso, como si esa sola confianza valiera más que cualquier medalla. Activó la maniobra. La cápsula se lanzó como un proyectil entre las sombras del sistema solar. Atravesaron un campo de residuos espaciales a una velocidad que haría vomitar a un piloto novato. Las estructuras de la nave crujieron, pero resistieron. A su alrededor, fragmentos de roca y hielo brillaban como cuchillas flotantes. La comandante se sujetó con fuerza, mientras Naeria cerraba los ojos, confiando en el caos. 3 minutos y los perderemos, dijo Elías, con sudor en la frente. Solo mantengan la calma. Un proyectil pasó tan cerca que la nave entera se sacudió. Un ala lateral fue arrancada. Elías luchó con los controles como si fuesen extensiones de su cuerpo. Había algo salvaje en su forma de pilotar, algo que no estaba en ningún manual. Y entonces, todo se volvió silencio. Los interceptores habían perdido el rastro. El radar estaba limpio. Naeria abrió los ojos lentamente. Elías soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. La comandante bajó el arma, aún desconfiada, pero al menos viva. «Estamos fuera de su alcance, por ahora», dijo Elías. Nadie habló durante varios segundos. Finalmente, Naeria rompió el silencio. «No solo me salvaste la vida. Nos diste una oportunidad a todos. Pero ¿por qué arriesgarte así por alguien que ni siquiera conoces?» Elías desvió la mirada hacia el infinito fuera de la cabina. El universo se estiraba como un océano sin costas, salpicado por estrellas indiferentes. «Porque si hubiera sido al revés, si tú fueras la científica y yo el que moría», hizo una pausa y la miró con seriedad, «me habría gustado creer que alguien haría lo mismo por mí». Naeria se acercó lentamente, con pasos suaves. Se detuvo frente a él, tan cerca que podía sentir su calor, su aliento. «Eso no es ciencia», dijo ella. «No, lo sé. Es algo más peligroso». Ella sonrió por primera vez desde que despertó. Era una sonrisa tenue, frágil, pero real. «Estamos cometiendo un crimen, Elías. Contra todo lo que representa el imperio. Contra las leyes de sangre. Contra el destino impuesto a mi cuerpo. Entonces cometámoslo bien». La cápsula descendió hacia un planeta de superficie verde y celeste, cubierto de nubes y sin presencia imperial conocida. Lo llamaban Yarel. En los mapas estaba marcado como mundo olvidado. Para ellos, podría ser un principio. Y mientras la nave penetraba la atmósfera, dejando una estela de fuego tras de sí, Naeria tomó la mano de Elías. No dijo nada más. No lo necesitaba. Porque en ese contacto, más allá de razas, normas y genética, se había iniciado algo que ninguna galaxia podría detener. El descenso sobre Yarel fue turbulento. Nubes cargadas de electricidad cubrían el cielo como una cortina viva. La nave apenas respondió a los comandos de Elías cuando la atmósfera densa y cargada de iones comenzó a oprimir los sistemas. Lograron aterrizar en una zona boscosa,
al borde de lo que parecía una llanura envuelta por una bruma azulada. Apenas salieron de la cápsula, un silencio opresivo los envolvió. El aire era húmedo, espeso, y estaba lleno de una energía estática que hacía erizar la piel. Árboles altos con hojas traslúcidas vibraban al paso del viento. A lo lejos, estructuras cubiertas por la maleza emergían como dientes antiguos de un dios dormido. Yarel había sido alguna vez un mundo habitado por una civilización avanzada. Nadie sabía por qué cayó. Solo se sabía que allí, todo lo que alguna vez fue creado, mutaba. Era un cementerio biológico, un campo de pruebas de la naturaleza misma. «Este lugar no es seguro», advirtió la comandante mientras revisaba su escáner. «La vida aquí no sigue patrones estables. Precisamente por eso nadie nos buscará aquí», dijo Naeria, caminando por delante de todos, con la cabeza en alto. Su piel, aún marcada por el trauma celular, brillaba con un resplandor tenue que parecía intensificarse con cada hora. La cura de Elías no solo la había salvado, la estaba transformando. Instalaron refugio temporal dentro de una estructura semiderruida, con columnas cubiertas de musgo fosforescente. El lugar parecía un templo antiguo. Las paredes tenían símbolos que ninguna lengua viva reconocía, pero que Naeria miraba en silencio, como si algo dentro de ella los comprendiera. «Estuve aquí una vez, en una visión inducida por los alquimistas reales», dijo, sentada sobre una roca plana, con la mirada perdida. «Dijeron que era la morada del fracaso. Un sitio maldito, donde el linaje real fue despojado de su inmortalidad. ¿Quieres decir que esto fue parte de su historia?», preguntó Elías, acercándose con cuidado. «Los virus que mantienen vivo al linaje imperial no fueron encontrados. Fueron creados. Aquí. Por nuestros antepasados. Y cuando algunos de ellos se rebelaron y decidieron abandonarlos, los llamaron traidores. Aquí fueron enterrados». Elías se sentó junto a ella, sin tocarla, pero tan cerca que el calor entre ambos parecía formar un escudo invisible. «Entonces tu enfermedad era un recordatorio. Una maldición genética diseñada para eliminar cualquier desviación de la pureza. Mi sangre se rebeló. Y por eso me dejaron morir». Durante unos segundos no hubo palabras. Solo la respiración de ambos. Solo los ecos del bosque exterior y el zumbido de organismos invisibles que reptaban entre las sombras. Naeria giró el rostro hacia él. Sus ojos ya no eran los mismos. Antes eran hermosos. Ahora eran antiguos. Tu cura no solo me sanó, Elías. Cambió lo que soy. Lo que seré. Si vuelvo al imperio así, me destruirán. No porque esté enferma, sino porque ahora, por primera vez, soy libre. Él la miró, y en sus pupilas vio un abismo tan profundo como las estrellas. Se inclinó hacia ella, y esta vez ella no lo detuvo. Sus labios se rozaron con una suavidad cargada de preguntas, con la tensión de dos mundos que no deberían tocarse. Pero lo hicieron. El beso fue corto. Pero cuando se separaron, algo se rompió dentro del templo. Literalmente. Un crujido atronador sacudió el suelo. Desde una grieta en la pared emergió una criatura mutada, como si la misma estructura hubiera comenzado a respirar. Tenía múltiples ojos, piel de roca y tentáculos metálicos que se agitaban con lentitud ominosa. La comandante disparó de inmediato, pero el proyectil se disolvió en contacto con el cuerpo del ente. No era un animal. Era una defensa viva, un recuerdo de una civilización que había decidido no morir del todo. «Nos ha detectado», dijo Naeria con voz baja. «Este templo no fue abandonado. Fue sellado». Elías miró en torno suyo. Las paredes comenzaron a latir, como si el templo mismo estuviera despierto. La energía de Naeria, potenciada por la cura, había activado antiguos mecanismos. No estaban en un refugio. Estaban en una trampa viva. Y en lo alto, oculto por el follaje que cubría una torre colapsada, un par de ojos seguía cada movimiento de Naeria. No eran ojos humanos. Ni del todo vivos. Alguien había llegado antes que ellos. Y no venía en son de paz. El rugido de la criatura reverberó por todo el templo. Sus movimientos lentos se volvieron veloces en cuanto sintió el miedo en el aire.
Elías sujetó a Naeria por la muñeca y tiró de ella hacia un pasillo lateral. La comandante se colocó detrás, disparando ráfagas de energía con una precisión casi imposible, pero nada parecía detener al ente mutante. La piedra viva del templo reaccionaba al caos, transformándose. Escaleras surgían de la nada, pasillos se contraían, las paredes respiraban con un ritmo que imitaba al de un corazón enfermo. El lugar estaba vivo. Y ahora los odiaba. Subieron por una rampa irregular hasta una sala circular donde la luz natural se filtraba a través de un agujero en el techo. Allí, por un momento, todo se detuvo. Naeria se llevó la mano al pecho. Su piel brillaba más que nunca. Elías lo notó. Sus ojos estaban cambiando, no solo en color, sino en estructura. Sus pupilas eran verticales, como si algo más profundo, más antiguo que el linaje imperial, despertara en ella. «Algo me llama», dijo con voz temblorosa. «No es odio. Es juicio». La comandante alzó su arma, apuntando hacia la sombra que caía desde lo alto de la torre. «No estamos solos». Un ruido sordo, metálico, resonó desde el techo. Una figura cayó al centro de la sala. Armadura negra, reforzada con placas orgánicas. Los ojos, blancos como la nieve de planeta sin sol. El rostro cubierto por una máscara que imitaba un cráneo real. Pero Naeria no necesitó más que una respiración para saber quién era. «Icaron». Elías la miró con incredulidad. «¿Quién es?» Naeria dio un paso adelante, con voz contenida por una mezcla de furia y dolor. «Mi hermano». El espectro movió la cabeza con lentitud, como si le costara reconocerla. «Naeria, aún respiras», dijo con una voz que no era del todo suya. «La sangre te traicionó. El imperio quiere tu regreso. Vivo o muerto». Elías intercedió, poniéndose entre ambos. «No permitiré que le pongas una mano encima». Icaron lo miró como si fuera un insecto. Alzó una de sus garras cibernéticas y en un solo movimiento lanzó una onda de energía que derribó a Elías contra la pared. La comandante reaccionó disparando sin dudar, pero fue arrojada de un golpe brutal, su armadura chispeando por la sobrecarga. Naeria no se movió. Se acercó lentamente a su hermano, dejando que su aura brillara con intensidad. «¿Qué te hicieron?» «Me liberaron de mi debilidad. Me convirtieron en herencia viviente. Ya no tengo enfermedad. Ya no tengo elección». «Sí la tienes», susurró ella. «Yo la tuve. Y la tomé». Icaron soltó un rugido gutural. Saltó sobre ella con una lanza biotecnológica, apuntando al centro de su pecho. Pero Naeria ya no era la misma. Con un movimiento imposible, tomó la lanza con ambas manos, frenándola en seco. Sus ojos emitieron un resplandor púrpura. Su piel vibró con la energía de la enzima que Elías le había implantado. No era solo una princesa. Era una anomalía viva. Giró la lanza y lanzó a Icaron varios metros hacia atrás, estrellándolo contra la pared del templo. Elías intentó levantarse. La sangre le corría por la frente, la respiración era difícil. Pero no podía dejarla sola. «No ahora». Se arrastró hacia un panel de piedra en el centro de la sala, donde unos símbolos brillaban bajo su presencia. Tocó uno. La estructura respondió. Una cápsula de energía comenzó a cargarse, alimentada por la misma tecnología que había curado a Naeria. Comprendió al instante, eso era lo que Icaron quería destruir. No solo a su hermana, sino el origen del cambio. Icaron se reincorporó, con la máscara rota. Por primera vez, su rostro se mostró. Mitad carne, mitad metal. Los ojos hundidos. Pero aún humanos. Aún tristes. «No puedo dejarte viva», murmuró, con voz rota. «Si tú vives, todo lo que fuimos se deshace». Naeria se acercó a él con lágrimas en los ojos. «Entonces destrúyeme». Icaron levantó la lanza una vez más. Pero su pulso tembló. Elías, con el último esfuerzo, activó la cápsula. Una explosión de energía pura llenó la sala. No destructiva, sino restauradora. Naeria absorbió esa luz. Icaron también. Pero en lugar de dañarlos, los envolvió. Icaron cayó de rodillas. Su cuerpo vibraba.
La máscara se desintegró por completo. El metal se despegaba de su piel como si ya no lo reconociera. El linaje lo abandonaba. «Me duele», susurró. «Pero por primera vez, siento que existo». Naeria lo abrazó, con los ojos inundados. Elías, ya de pie, se acercó sin hablar. El templo respiró una última vez. Y luego, se durmió de nuevo. Afuera, la noche de Yarel se encendía con las lunas gemelas. Todo estaba en silencio. Pero en lo profundo del sistema, una flota imperial ya se movía. No vendrían con advertencias. Vendrían con exterminio. El cielo de Yarel se desgarró. Primero, fue un zumbido en la atmósfera. Luego, un temblor. Y por fin, un espectáculo de luces rojizas que atravesaron las nubes como lanzas de ira celestial. La flota imperial había llegado. No enviaban naves de reconocimiento ni emisarios de paz. Solo destructores, cruceros de castigo y cazas orbitando como enjambres de insectos encolerizados. Para ellos, Naeria no era una princesa ni una heredera caída. Era un virus que debía ser eliminado. Elías observó los cielos desde lo alto del templo en ruinas. Junto a él, Icaron descansaba sobre una losa de piedra, inconsciente pero vivo. El proceso de purificación le había quitado la fuerza, pero también le devolvió lo que nunca pidió, su humanidad. Naeria estaba en el centro del antiguo altar, con los ojos cerrados, el cabello suelto como una cascada nocturna sobre los hombros y la piel vibrando con la misma energía que antes había sido su maldición. Ahora era su escudo. La comandante regresó del borde del bosque con una mirada grave. Tienen la órbita bloqueada. En 2 horas, la superficie será bombardeada. No buscan negociar. Elías bajó la mirada al suelo. Sus dedos se cerraron en puños. No por miedo. Por impotencia. Todo lo que hicimos, todo lo que ella es, ¿para qué? Naeria abrió los ojos. Se acercó a él con paso firme y mirada decidida. Para dar un nuevo inicio. No puedo correr más. No debo. ¿Qué vas a hacer? Preguntó él, tocándole la mejilla. Ella lo miró como si cada parte de su alma le respondiera. Lo que la vieja Naeria jamás habría hecho. Alzar la voz. Alzar el corazón. Subieron juntos a lo alto del templo, donde una antigua plataforma energética seguía latiendo gracias a los cristales que Elías había reactivado. La estructura estaba conectada al núcleo de Yarel. Un sistema que canalizaba no armas, sino vibraciones. Mensajes. Naeria colocó ambas manos sobre el panel. Su luz interior se sincronizó con el campo. Y habló. No con palabras, sino con presencia. Con la voz del linaje. Con la voz de la verdad. Una proyección colosal emergió sobre la atmósfera, visible desde todas las naves. Era ella. Naeria, con la frente descubierta, sin corona, sin tronos. Solo ella, real y viva. Pueblo del imperio, dijo. Durante siglos fuimos prisioneros de una mentira. Nuestra sangre se definió por lo que debía destruirnos y no por lo que podíamos amar. Hoy declaro que no soy la heredera de esa oscuridad. Soy el fruto de un error que se volvió milagro. Los oficiales imperiales se miraban entre sí, desconcertados. Las armas seguían apuntando, pero nadie disparaba. La cura que este humano me entregó no es una amenaza. Es una elección. Y todo aquel que tema a la libertad, teme también a su propia alma. Yo no destruiré el imperio. Solo dejo de pertenecerle. Una vibración recorrió el planeta. El núcleo de Yarel, ahora sincronizado con su energía, liberó una onda de paz que alcanzó las naves cercanas. No era un ataque. Era un canto. Una llamada. El comandante de la flota observó la proyección de Naeria durante largos segundos. Luego, con una mano temblorosa, ordenó detener el fuego. Las naves, una a una, comenzaron a retirarse de la órbita. No por obediencia, sino por fe. Horas después, el cielo volvió a ser claro. Naeria cayó de rodillas, exhausta. Elías la sostuvo en sus brazos. Lo hiciste, dijo él, con una sonrisa que no podía contener. Les mostraste quién eres de verdad. Ella apoyó la frente en su pecho.
No habría podido sin ti. Sin tu luz, me habría perdido en la oscuridad del trono. Elías la abrazó. Por primera vez, sin temor a lo que vendría. Porque sabían que lo peor había pasado. Y Caron despertó días después, con los ojos limpios y la mente libre. La comandante decidió quedarse con él, ayudándolo a redescubrir quién había sido antes de convertirse en arma. Y Naeria, junto a Elías, construyó un hogar en Yarel. Las ruinas se volvieron jardines. El templo, un refugio para aquellos que ya no encajaban en ningún reino. Con el tiempo, nuevas especies llegaron, atraídas por la paz que emanaba del lugar. La historia de la princesa que eligió el amor por encima del poder se convirtió en leyenda viva. Y cada noche, cuando las lunas gemelas ascendían en el cielo, Elías tomaba la mano de Naeria y la miraba como si aún no pudiera creer que era real. Pero lo era. Ella respiraba, vivía y lo amaba. Y el universo, por fin, estaba en silencio. Un silencio lleno de vida.